a cada uno de nosotros que estamos escuchando, por si llegásemos a estar pasando una situación similar, por si la hemos pasado, o le llegase a pasar en el futuro, o a un conocido nuestro esté pasando una situación difícil, sepa que sí hay solución, que sí hay respuestas en favor a cada uno de nosotros a través de Dios. Y por eso esta experiencia nos sirve a nosotros y a usted que nos está viendo también. Gracias por estar con nosotros y a los que nos ven en la televisión, pues también sean bienvenidos a su programa, La Gente Más Feliz de la Tierra. Sin mayor preámbulo alguno, vamos a presentar el testimonio de este día y nos referimos al licenciado Julio Sauceda. Él es miembro de nuestra organización desde hace 21 años, es director zonal, padre de 4 hijos, casado, y dejemos que él nos comente qué ha hecho Dios en su vida, cómo lo conoció y lo que está haciendo Dios en su vida hasta el momento. Bienvenido, Julito. Buenas tardes. Para mí es un honor estar con ustedes, pero que la honra y la gloria solo sea de Dios. Miren, estaba pensando yo, la última vez que yo estuve en un lugar prohibido con otra pareja. Esa vez había ido un lunes antes a mi primera reunión de capítulo totalmente destruido, que más adelante se van a dar cuenta. Y al siguiente lunes, yo le había comentado a esa mujer que era amante mía, que era esposa de un hombre de Dios, el paso que estaba dando. Pero ella no se imaginaba que era un paso completo y definitivo. Y me recuerdo que al lunes siguiente que voy al capítulo, al desayuno, el capítulo La Ronda, me llama como a las 8:20, aquella mujer que si en 20 minutos no estoy en tal lado llevándola al lugar que la tengo que llevar, se va para mi casa y arma un escándalo en la casa porque no solo que se iba a quedar sin hogar ella y me iba a quedar sin hogar yo, que no tenía salida y que tenía que ir a ese lugar. Fui a ese lugar, ya había repetido esa oración que al final siempre la repetimos, la reunión de capítulo. Y esa oración es tan poderosa que allí, ese día transformó mi vida, pero yo tenía que ir con aquella dama al lugar donde siempre la llevaba. Y era obligatorio. Si no me iba a armar un escándalo en mi casa, ni modo, me fui con ella. Pero yo siento que ya Dios tenía control de mi vida, porque yo me acuerdo solo cuando entré en el lugar y me despierto llorando, porque no sé, caí en un shock llorando, tirando una mucosidad de mi nariz, lágrimas llorando, tenía todo aquel espacio lleno de mucosidad con una olor a pura alcantarilla. Y yo no sabía que ese día yo fui autoliberado de todo pecado. Aquella mujer, ya estaba, me acuerdo que estaba enfrente de mí, estaba totalmente desnuda y me dijo: Julio César, ¿usted de verdad quiere ese cambio de vida? Yo ya no soporto tanto pecado que he cometido ante el Señor y yo quiero cambiar mi vida y transformarla. Y aquella mujer me dijo: bueno, ok, le voy a dejar su vida libre, pero si lo llego a ver con otra mujer que no sea su esposa, me va a conocer porque lo voy a destruir. Y fue última vez que yo no me recuerdo si la toqué o no la toqué porque caí en shock. Hasta el día yo he querido recordarme qué sucedió en esa habitación, pero yo fui tomado por el Espíritu Santo de Dios y siento que no hubo nada ese día. Así es que yo siento que desde el primer día que llegué a Fraternidad jamás le volví a faltar a mi esposa, jamás le volví a faltar a Dios, quizás por pensamientos o por cosas, porque siempre todos somos pecadores, pero ese día cambió mi vida totalmente. Pero en ese momento que yo estoy destruido económicamente, con deudas millonarias, perdiéndolo todo, perdiendo casa, carros, empresa, negocios, todo lo estaba perdiendo. Pero ahí empezó un nuevo caminar en mi vida, que fue el mejor negocio que yo hice. Pero les voy a contar, mi padre, un maestro sastre de mucho éxito en Tegucigalpa. Mi madre de oficio lavandera, me formé a nivel estudiantil en escuela pública, en colegio público y también a nivel universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy jovencito empecé a descollar en mi parte profesional. Soy contador público en la rama financiera, también tributaria,
Y allí comencé a descollar, a crecer profesionalmente. Fui autodidacta desde muy pequeño. Crecí intelectualmente, crecí en mi rama profesional y así avancé. Estando en la universidad conocí a una muchacha con la cual hicimos un noviazgo de casi más de 3 años y medio, un noviazgo impecable, nos mirábamos los 7 días de la semana, pero un día en mi trabajo, no sé por qué, me encontré con mi secretaria a unas cuadras de mi trabajo y ese día, bromeando, yo le di un beso a mi secretaria y ese día yo me enamoré perdidamente de ella. Ahí empecé a caminar lo que es la doble vida. ¿Por qué? Yo con aquella muchacha, mi novio oficial, tenía ya 6 meses de estar comprometido en matrimonio. Dentro de 6 meses nos casábamos. Me acuerdo que a los 3 meses y medio yo no soporté la doble vida que llevaba, el doble noviazgo, era una crisis emocional. Cité a mi novio oficial, ya el vestido de novia estaba casi confeccionado, todo estaba listo para, ya teníamos casa propia para, al casarnos nos íbamos a pasar a vivir, pero ese día yo terminé mi noviazgo con aquella dama. Aquella dama lloró durante casi 8 horas en ese restaurante. Pero yo ya quería ser libre porque ella amaba a otra muchacha, inclusive sin conocerla, y ella se fue llorando y me dijo que para ella los hombres estaban terminados y que Dios me bendijera y que ojalá fuera feliz. Se fue del lugar, tiempo después me doy cuenta que se ha hecho monja misionera hasta el día de hoy. Esa es la única persona a quien yo no le he pedido perdón por el daño que le hice. Empiezo mi noviazgo oficial ya con, en ese momento, el amor de mi vida. Y un día, después de cierto tiempo de noviazgo, pido la mano de ella. Me acuerdo que la suegra le dijo, hija, 3 veces le preguntó que si realmente me amaba, y ella le dijo que sí. Mira, hija, no sabes con quién te estás casando, pero ojalá que con tu proceder lo lleves a la salvación. Yo no entendía palabra de iglesia, no conocía palabra de iglesia, había ido a la iglesia solamente a bodas, esa misa de cuerpo presente, comunión, cosas así que me invitaban, pero, o bautismo de niños, pero yo no conocía, jamás había escuchado la predicación de un pastor ni la homilía de un sacerdote. Esto era un hombre, un macho sin dueño. Entonces, fuimos a un retiro prematrimonial con aquella muchacha, donde me enseñaron a ser un hombre de una sola mujer, fiel en la salud, fiel en la enfermedad, fiel en la riqueza, fiel en la alegría, fiel en la tristeza. Y yo salí convencido que iba a ser ese hombre porque yo amaba a aquella muchacha. Vamos con el tiempo, al mes, mes y medio, ya a la boda civil, pero un día antes tenía 2 grupos sociales, el grupo de la universidad y el grupo de compañeros de trabajo. Y me acuerdo que el grupo de la universidad me hace, un día antes de casarme por lo civil, me hacen la fiesta de despedida de soltero, y ahí lleva una amiga en la despedida de soltero, y al calor de los tragos, aquella amiga me dijo que me iba a regalar de cumpleaños, que ella se entregaba a mí. Nos fuimos para el lugar, amanecí con ella, solo me fui a bañar, me cambié el traje de boda civil y me fui a casar a la alcaldía. A mí no me inmutaba, no sentía remordimiento ni culpabilidad, porque un hombre sin Dios no siente nada de eso. Al día siguiente era la boda eclesiástica, en la noche otra despedida de soltero con el otro grupo social y me fui con otra dama, amanecí con ella y en la noche me estaba casando por el eclesiástico, totalmente cansado, sin saber que en ese momento hay un sacerdocio que Dios nos da. Ese sacerdocio se lo da al varón de la casa, al padre y al esposo. Y ese sacerdocio, yo me encargué de llevar la maldición a mi hogar. ¿Por qué? Uno es el culpable de llevar, el responsable de llevar bendición o responsable de llevar maldición, y yo me encargué de llevar maldición a mi hogar. Me caso y quiero ser totalmente feliz con ella y decido no volver a voltear a ver otra mujer, pero un día, a los 8 meses, a 2 meses y medio de embarazo de mi hija mayor, un compañero de trabajo me empieza a neciar que vaya a su fiesta de cumpleaños. Decidí ir, mi esposa en vida me dio permiso, fui
Y ese día, aquel hombre orgulloso, porque en ese tiempo ya era alto funcionario de una empresa grandísima, donde era el tercero en el mando. Entonces, para él era un orgullo llevar a un funcionario de la empresa a su casa, y sin saber que ese día la esposa de él y yo nos íbamos a encontrar con las miradas, y ese día empezó una relación con aquella dama que duró más de 16 años, una relación de adulterio, jugando con la amistad del compañero de trabajo que realmente él me apreciaba. Pero el hombre sin Dios no mide esas cosas, y no me bastó conquistar a su esposa, conquisté a su hija de 15 años, con la cual tuve una relación de 9 años. A los 24 años de ella, me pidió permiso para casarse con su novio, yo le di permiso, hasta eso nos da el poder el diablo, y se casó. Y ahí yo nunca la volví a molestar, pero me quedé con la mamá, y así siguió a la par una relación en mi trabajo con mi asistente, de adulterio, una relación en la comunidad. Era un hombre que no respetaba. No vine a exaltar al diablo, sino simplemente les cuento esto para que miren después lo que Dios hace en la vida de uno. Y empiezo a caminar al desfiladero de la muerte espiritual, porque el adulterio lo mata a uno, se lo digo. Allí empecé a caminar, pero Dios tiene tres maneras de llamarlo: de pie, de rodillas o de rastras. Y a mí me llamó de las tres maneras. Sinceramente, la primera no quise hacer caso, la segunda no quise hacer caso, a la tercera sí tuve que hacer caso. No es que quise, sino que tuve que hacer caso, y, y se lo voy a empezar a contar. Me recuerdo y un día salgo de mi casa, estaba cumpliendo años, un sábado, 7:30 de la mañana, estaba abriendo mi carro, sale una vecina de una casa de esquina, sale a felicitarme en mi cumpleaños, muchas gracias, vecina. Cuando yo me estoy, no, espérese un momentito, que lo quiero abrazar, me dice. Cuando se acerca a mí, miró para todos lados, me abraza y me da un beso en los labios. Aquello me asustó porque era una mujer casada con hijos preciosos, un hogar, alto funcionario en el estado, ella catedrática, bilingüe, y aquello me asustó. Le digo, doña, ¿y esto? Le digo, don Julio me dijo al oído, estoy dispuesta a todo, pues, para su cumpleaños. Y ahí empezó una relación de adulterio que tuvo dimensiones increíbles que ustedes no tienen. Mire, fue una degradación moral, corporal, fue algo que empecé a ser un hombre mentiroso en la comunidad, empecé a fabricar mentiras porque no hallaba cómo caminar mi vida al desfiladero de la mentira. Y ahí es cuando Dios hace el primer trato conmigo. Me recuerdo que un día llego a mi casa, mi hijo pequeño, Mario Alejandro, está grave, tiene diarrea y vómitos, 8 horas de estar con diarrea y vómitos, lo internamos de emergencia, agonizando en un hospital, en el hospital 6 días en cuidados intensivos, a los 6 días mi hijo está restablecido, lo llevamos a la casa, se vuelve a agravar, lo vuelvo a internar, y fueron como 3 a 4 veces que me lo entregaban sano, y mi hijo se grababa en la casa y lo volvíamos a internar. Me recuerdo que llegamos al 28 días exacto, donde 2 días antes el doctor me dijo, don Julio, no hay lo que hacer con su hijo. Sinceramente, la vida de su hijo se me está escapando de las manos. Y ahí lo traemos a la casa. Me acuerdo que esos 28 días exactos me levanté a las 5:30 de la mañana. Hoy sé que fue el Señor, el Espíritu Santo, que me levantó. Me fui a la cunita de él, y en ese momentito mi hijo estaba con sus ojos en blanco, temblando, con convulsiones de muerte, ya no tenía energía, sus huesitos estaban salidos, 28 días con diarrea y vómito sin parar, las 24 horas del día. Y allí fue primera vez que yo me hinqué y le dije a Dios en mis palabras, porque hay un sacerdocio que Dios lo da, que Dios no lo negocia, que aunque uno no ame a Dios, no tema a Dios, no sirva a Dios, Dios concede a ese sacerdote lo que él ha prometido. Y allí clamé a Dios y le dije, Dios, sana a mi hijo, yo voy a cambiar. Palabras sencillas, y mi hijo se estabiliza en sus ojos, se estabiliza su cuerpo, y en los 10 días mi hijo está totalmente sano y totalmente restablecido. Pero a mí se me olvidó el pacto que he hecho con Dios. De ahí viene y el segundo llamado que Dios me hace.
Mi hijo Julio César, lo llevamos al hospital a sus 6 añitos y el doctor nos dice cómo es posible que un niño de 6 años tenga 5 enfermedades de un hombre adulto. Tenía colon irritable, gastroenteritis, era estítico, sinusitis, era 5 enfermedades y nos regañó el doctor. Y yo me aparté con lágrimas en los ojos a una esquina y le dije, Dios sana a mi hijo, yo voy a cambiar. Y Dios vuelve a sanar a mi hijo, pero a mí se me olvida el pacto que había hecho con Dios. Viene el segundo llamado, que este es el llamado que hago cuando un hombre es orgulloso, es vanidoso, es altivo. Me recuerdo que era alto funcionario de esa institución, de ese grupo corporativo, donde mi carnet era 5 estrellas, o sea que tenía acceso a todas las áreas del grupo y no tenía que andar pidiendo permiso para entrar a ningún lado. Y tenía mucho poder, una empresa de 1,600 empleados, yo era el tercero en el mando, pero un día tengo conflictos con el presidente de la empresa, nos enojamos los dos, nos hablamos de tú a tú, y allí nos insultamos los dos porque yo creí que cualquier empresa me iba a contratar por el currículum que yo tenía. Aquel hombre se arrepintió de haberse peleado conmigo, me pide que en 6 meses reconsidere, que me da 6 meses para que yo reconsidere mi renuncia, pero yo estaba decidido. Según yo, iban a estar sobrando las empresas afuera, porque en ese momento yo era el gerente financiero de la empresa, era el que manejaba toda la logística, operaciones, todo manejaba toda la empresa. Y eso, no crean, a uno se le sube el ego, siempre andaba detrás de corbata, creyendo, el diablo le pone un orgullo increíble. Salgo de esa empresa, mi despedida solo fueron 4 empleados, de tanta gente que yo era jefe, porque los demás tuvieron miedo de llegar porque los podían despedir, y salí de aquella empresa. Salí de aquella empresa, empiezo a incursionar en los negocios, empiezo a viajar a Estados Unidos, a México, a Panamá, a Guatemala, a hacer negocios fuertes. Me acuerdo que cómo es las tonterías cuando empezaba a incursionar la tecnología, las computadoras aquí en Honduras. El fabricante de computadoras que estaba en Querétaro, en México, me invitó a su casa y me ofrecía todo el proceso desde de hardware hasta software para que yo iba a ser el representante exclusivo de él en Centroamérica. Y por andar engavillado con otros, no le presté atención a aquel hombre y nunca lo volví a ver. Esas son las cosas que Dios permite, porque si yo me hubiera conectado con ese hombre, yo creo que estuviera allá en el infierno. Me recuerdo que empiezo a viajar a todos estos países, a encontrar nichos de mercado, empezar a importar productos que aquí no había en Honduras. En el tiempo era bien fácil encontrar lo que aquí no había, y empezamos a acumular una fortuna económica con mi esposa, una fortuna de varios números, cuentas de cheques altísimas, tarjetas de crédito todas en cero, con grandes disponibilidades para poder viajar cuando quería, cuentas por cobrar, inventario. O sea, porque soy financiero, entonces aplicaba todas las herramientas de administración en el negocio y fuimos creciendo tremendamente. Pero hay algo que les voy a decir, que cuando uno anda en pecado, quien se carga de estarlo de proveyendo, de estarlo bendiciendo, es el enemigo. Y el enemigo siempre cobra, se los digo, lo va levantando, lo va levantando, lo va levantando en la parte social, en la parte financiera, en las relaciones de tipo de negocios, y todas las puertas se abren. Pero llega un momento en que el enemigo decide cobrar la factura, y él siempre la va a cobrar. Todo lo que nosotros hayamos hecho está siendo apuntado por él, el enemigo, y lo que hagamos bueno es apuntado por Dios. Así es que el enemigo en el libro de Dios no tenía nada, pero en el libro del diablo sí tenía ya facturas comprometidas. Y me recuerdo que un día en una reunión familiar llega un hombre de Dios que había ido a la inauguración de 2 iglesias que él las había inaugurado, y ese día llega con su esposa a orar por ese evento familiar que había. No sé, nos volteamos a ver
con la esposa de él, solo nunca habíamos platicado, entró el pecado en la mirada y en micras de segundo empezamos a vernos a cada rato. Él se mueve a evangelizar una mesa, mi esposa se mueve a hacer unas boquitas y la saco a bailar a ella. Ella nunca había bailado porque ella era cristiana, parece que desde pequeña, pero el diablo le da un poder de seducción al hombre. Uno cree que es tunante y que es conquistador, y eso es mentira. El hombre que anda en pecado jala el pecado. Y aquella mujer temblaba en mis brazos y dije yo, te fuiste. Fueron las palabras que dije yo. A la semana yo estoy consumando mi relación con aquella dama, y a partir de que yo toqué a aquella dama, porque ahí es donde dice Dios que nadie toca a un hijo de él, y ahí empezó el trato de Dios conmigo. Dios es amor, Dios no castiga porque Él es amor. Lo único que dice, me aparto de Satanás entra y toma control de él. Y ahí empezaron a sucederme cosas que a ustedes les daría risa. Todo lo que me sucedió, pero fue desde que yo toqué a aquella dama, me empieza a dar miedo, le digo que es por ella me leía la Biblia en lugar prohibido, bueno, tantas cosas que el enemigo, cuando uno no conoce la palabra de Dios, el enemigo lo incauta, y seguimos en esa situación. Y es cuando un día llego al negocio, estaba llorando mi esposa y mi hija porque un empleado se había robado un producto de temporada, que nos iba a generar una ganancia grande, una estabilidad financiera, y había desaparecido todo. Ese día le digo a mi esposa que no llore, ni a mi hija, que al día siguiente voy para México y que eso lo ganamos en un mes. Me voy para la ciudad de México, el Distrito Federal, y allá me roban a las 24 horas o 24 horas, 48 horas, me roban mis tarjetas de crédito. Eran 11 tarjetas de crédito, porque en ese tiempo daban disponibilidad a diestra y siniestra. Y como era cliente bueno, porque pagaba de contado, y ahí es donde miro yo la dimensión. Llamo a Honduras que bloqueen las cuentas, ya estaban totalmente extraído el dinero, en unas dio más inclusive del límite que tenía. Y cuando yo ya vengo a Honduras, ya vengo un hombre ya triste, porque ya empiezo a cuantificar la dimensión de las deudas a las que había alcanzado. Y fue un viaje, el viaje más negro de mi vida. Cuando yo regreso a Honduras, ya mi esposa se puso a llorar porque me dijo que había visto salir un hombre seguro y había visto regresar un hombre que ya no tenía ni personalidad. A eso lo lleva las deudas a uno. Me recuerdo que empecé a sufrir, empezaron las demandas, empecé a perderlo todo. Una familiar falsifica los documentos de mi casa y jura que me va a dejar en la calle. Empieza una debacle de dimensiones que yo no les puedo decir de dónde salieron tantas deudas. Empiezo a quedar en millones de deudas, endeudado, a perderlo todo, casa, carros, a quedar. Mi esposa hacía 3 años me había leído el libro de Job, lo entendí bien porque me lo explicó, pero nunca pensé que yo iba a pasar eso. Me recuerdo que empieza aquella situación, las humillaciones. Me acuerdo yo que un día me citan mis hermanos a la casa de mi madre. Mi madre vivía a 6 cuadras de mi casa. Estaban todos mis hermanos, cuñadas, cuñados, reunidos, esperándome. Y yo pensé que ellos me iban a ayudar porque ya se habían dado cuenta que yo había quebrado, que estaba totalmente en la ruina. Pero ese día vi el odio de todos mis hermanos. Miren, cuando uno está triunfando, no se da cuenta que hasta con un gesto hiere el corazón de una persona. No se da cuenta que cuando sale de su casa uno parece pavo real. Y no se da cuenta que hasta con su forma de ser daña a las personas. Y ese era yo, porque era el más triunfador de todos ellos. Era el que les había ayudado a todos. Pero yo no daba por amor, daba para que me admiraran. Me acuerdo cuando Dios me permitió salvar la casa de mi madre 2 veces de que estaba a punto de rematarla. Pero yo resolvía, bueno, aquí está resuelto esto, no vuelvan a hacer eso. Y me iba. No daba amor, porque el hombre sin Dios no puede dar amor. Entonces, lo da todo por vanidad. Y ese día
mis hermanos me dijeron que era una basura, que era un hombre podrido, que era un hombre que no valía la pena y que no volviera a poner un pie en la casa de mi madre. Salí llorando de ese lugar. Mi esposa abrazada conmigo, me dijo que ella me amaba y que mis hijos me amaban. Me acuerdo que a los 2 días, porque no teníamos dónde comer, vamos donde mi suegra, donde mis suegros, y allá estando en mi suegro, yo me senté, saludé a todo el mundo, olía el olor a sopa, porque cuando uno está sin dinero, está en la quiebra, es cuando más hambre le da, y le da deseo de comer a uno, y me acuerdo que la llaman un cuarto a mi esposa en vida, ella entra al cuarto, al rato sale llorando y me dijo, vámonos, y nos venimos. ¿Y qué pasó? Le digo, ni ahí te quieren ver, me dicen que ya no vales nada y que no vales la pena que llegues a esa casa. Pero ahí, aquella, llorando, mi esposa me dijo, mira, me dice, algún día, aunque estés enlodado, aunque estés ensuciado, aunque todo mundo te desprecie, un día yo voy a ver levantarte y voy a estar al lado tuyo. Esas fueron las palabras que a mí me levantaron la vida, porque ella pensaba en el suicidio. Cuando el hombre está en el límite de la opresión, porque está la depresión, pero el siguiente límite es la opresión, es cuando uno ya piensa en el suicidio, es que cuando el enemigo ya está borbandeando su mente, andate a descansar, mira toda la destrucción que ha llevado. Llegué a ver a mi esposa sin blúmeres, a mis hijos sin ropa, y fue una devastación que ustedes no tienen idea. Pero había algo que desde el primer día que yo conocí a Dios, jamás volví a fallarle a mi esposa, jamás volví a tocar a otra mujer. ¿Qué pasó? Vinieron mis hijos en su graduación, fue tremendo. Mi hija en su graduación, yo no pude conseguir ni un centavo para poderla invitar a cenar. Cuando ya voy al colegio, me fui a pie porque no tenía para combustible de mis carros, y en el colegio, cuando ella baja el escenario con su toga ya, con su título de colegio, me dice bien alegre que dónde vamos a ir a cenar. Le digo, no mamá, le digo, no vamos a ir a cenar, no logré conseguir dinero y no vamos a ir a cenar. Le digo. Y mi hija empezó a llorar y me dijo, papi, no hemos comido en todo el día, papi, ¿por qué no vamos a cenar, papi, el día de mi graduación? Ahí abracé a mi hija y le dije, hija, perdóname, soy el culpable de todo esto, pero no tengo para dónde agarrar, nadie me prestó, no pude conseguir, no pude vender nada y nos fuimos a acostar sin comer. Me acuerdo que al año siguiente, Julio César, 70 días sin ir a clase. Y era imposible que yo lo matriculara, debía todo el año anterior, debía parte del año actual, su matrícula, era imposible. Y yo pasé por el cuarto de mi hijo estaba llorando, lo abracé y le dije yo, eran casi más de 2 meses y fracción de que no iba a clase, casi el año perdido, y lo abracé, le dijo, te voy a poner en un colegio público. Solo le dije eso, se levantó llorando y me dijo, papi, ¿por qué yo tengo que pagar lo malo que vos has hecho? Papi, yo quiero estar en ese colegio donde me matriculaste. Ahí abracé a mi hijo y le pedí perdón, pero ahí entró mi esposa en vida y me dijo, si no pudiste, deja que Dios entre a esto. Nos fuimos al cuarto y empezamos a clamar a Dios por un milagro para la vida de mi hijo. A los 25 minutos llegó un fraterno preguntando dónde vivía yo, y ese fraterno ese día me dijo, alistate todos, vámonos para el colegio, y empezó a pagar todo lo de mi hijo. Cuando yo regreso de pagarle sus talonarios al día, aquel hombre le agradezco con lágrimas en los ojos y me dice, agradecérselo a Dios porque fue que me inquietó, no sabía ni tu teléfono ni dónde vivía, tuve que averiguarlo y fue Dios el que me llevó. ¿Y qué necesita tu hijo para su homenaje de estudio? Ya me dijo, es tanto, le digo, ahí nomás me dio todo el dinero. El lunes quiero ver en clases a tu hijo, me dijo. Ese día yo conocí a un Dios vivo y empecé a vivir por fe y no por vista. Me recuerdo que ya mi hijo empezó a ir a clase, yo seguía la situación difícil de mi vida, yo sirviendo a Dios a donde me llamaban, en la iglesia, porque sentía que el antídoto a la depresión es el servicio a Dios. Y allí ese servicio que yo le hacía a Dios me libraba de esas angustias de más de 11 bancos persiguiéndome, tarjetas de crédito, deudas de cooperativas, deudas de financieras,
era tremendo, pero había algo que el Espíritu Santo me sostenía en medio de la adversidad. Viene el momento donde Dios le revela a mi esposa. El día que yo le pido perdón a mi esposa, ese día se desmaya porque le conté el hombre que había sido yo, porque el hombre que encubre sus pecados no prosperará, y le confesé todos mis pecados. No soportó y se desmayó, volvió en sí. Ella y mis hijos me perdonaron, y ahí fue cuando yo empecé a hacer testimonio con mi esposa, un testimonio que Dios nos usó para restaurar muchas parejas. Porque Dios no une sentimientos, une propósitos, y ahí empezó. Al tiempo de eso, mi esposa sueña dónde iba a trabajar, cómo iba a ir vestido, y que me dijo, el Señor te dice que tu salario, que no te va a dar ningún negocio, que tu salario va a ser contra David, contra Goliat, que son tus deudas. Y dice el Señor que ningún abogado va a tocar. Habían más de 24 demandas con 12 abogados atrás de mí, y nadie te va a tocar. El Señor lo prometió y lo va a cumplir, me dijo. A la semana siguiente yo estoy trabajando en una empresa, en un alto puesto ejecutivo, y donde empiezo a pagar por fe. Empiezo a pagar deudas arriba de 500,000, pagaba 500. Deudas abajo, entre 400 y 500, pagaba 400. Y así fue haciendo una escala de pago, pagando por fe, pagando por fe. Me acuerdo que a los 6 años y medio, de la deuda más grande, que la cuota mensual era de $3,500 mensuales, lo que yo pagaba, hacía 3 años y medio no pagaba. Mandé a pagar 500 lempiras, no lo querían aceptar, y mi esposa levanta el billete de 500 en el nombre de Jesús. Acepta esta semilla que mi esposa está sembrando, porque si esta deuda no la paga él, la va a pagar Dios. Les voy a decir, vi el milagro de deudas, porque a los 6 años y medio estar pagando 500 mensuales, me llaman del banco que si tengo tal cantidad de dinero, y lo tenía ahorrado porque iba ahorrando, y le digo, si los tengo, le digo, véngase, don Julio, para el banco, y vaya hacia tal ventanilla, lo están esperando, ahí paga, y regresa a tal escritorio, regresa al escritorio, don Julio, hoy le hemos condonado el 70% de su deuda. Deuda que me iba a estar casi 48 años para pagarla. Dios la honró en 6 años y medio. Yo me fui liberando de deuda, porque Dios no se queda con nada, pero hay que servir a Dios por amor, no servir a Dios por interés, sino por amor. Y como Él da por añadidura, me empezó a liberar de deuda, empezó a liberar de deudas tremendamente, a ser un hombre solvente ya cuando estábamos en lo mejor, años de prosperidad, mis hijos estudiando, mi esposa en la casa en oficios domésticos, una vida normal ya, no deseando otras cosas que no sea servir a Dios, pero a los años de fidelidad total hacia mi esposa, a los años de fidelidad total a Dios, fidelidad total al servicio, a mi trabajo, es cuando a mí me dice mi esposa, que fue al ginecólogo, que le ha encontrado un tumor que le dan de 4 a 6 meses de vida. Allí es donde el hombre se prueba si sirve por convicción o sirve por emoción. El hombre que sirve por emoción, cuando está bien en la parte económica, cuando está bien en su hogar, cuando está bien con sus hijos, el hombre anda feliz, sirviendo, aconsejando, corrigiendo, señalando, juzgando, el que sirve por emoción. Pero cuando le va mal, es cuando el hombre viene con raíces de amargura, juzga a los fraternos porque no nos ayudan o porque no nos escuchan, reniega de su iglesia y empieza una vida de amargura. Y Dios quiere hombres de una sola pieza, hombres por convicción. Ni lo alto ni lo profundo me separará del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Miren, lo alto es cuando uno está triunfando totalmente y que tiene que servir a Dios igual como cuando estaba necesitado. Y cuando está fracasando, tiene que servir a Dios igual, como si no estuviera pasando por el fracaso. Y eso fue lo que Dios a mí me enseñó, a servirlo por convicción, porque más adelante les voy a contar. Empezaron las quimioterapias, las radioterapias, empezaron aquello, y miren, está comprobado que de 10 hombres que padecen, de 10 mujeres que padecen cáncer, inmediatamente 8 esposos las dejan. Y yo no fui de esos hombres. Yo
cada quimioterapia que mi esposa le hacía, yo estaba a la par de ella, orando con ella, orando por los enfermos en el hospital, porque también no hay que llevarlo solo para uno. Y muchos enfermos fueron sanados por el Señor en su soberanía. Pero un día que llevamos a mi esposa en vida al hospital, me dice la doctora, don Julio, su esposa, el cáncer ha regresado, porque había un año sana, el cáncer ha regresado, viene agresivo, así es que tiene que empezar sus quimioterapias de nuevo, y ahí empezaron aquellas quimioterapias, aquellas radioterapias de nuevo, tremendamente. Gastamos cantidad de dinero que no es lo que quiero contarles, pero que Dios proveyó. Y un día la tuvimos que internar en el hospital ya grave. Estuvo, me acuerdo que me llaman, ella agonizando, ya con un ronquido que tienen ya contubada, pero con un ronquido, que me decían los doctores que tarde o temprano le venía la muerte. Me invitan a dar testimonio, que el testimonio le falló un canal, yo no quería ir. Le dije, yo no puedo dejar, estoy al lado de mi esposa, no sé en qué momento venga el deceso de ella, y me rogaron aquella, me fui a dar testimonio con sentimiento de culpa. Cuando yo regreso, la culpa era más grande, y allí pasó un carrazo. Cuando iba subiendo del hospital, las gradas, me dice, ¿da que viste este testimonio en televisión ahorita? Me dice, sí, le digo yo, mira hermano, cambiaste mi vida. O sea que valió la pena haber ido a ese evento. Regreso, pero ese mismo día mi esposa fallece. Ahí, cuando yo regreso a mi casa, después del entierro, es cuando yo caigo derrumbado, es donde el hombre se encuentra con la realidad de su vida. Ahí caigo derrumbado en la cama matrimonial donde había convivido muchos años de matrimonio, y ahí empecé a llorar y le dije al Señor que no tenía fuerzas para levantarme, que me ayudara, que yo no podía, porque se había llevado la mitad de mi vida, que yo lo servía con ella, que solo no podía. Y ahí le dije, pero que te voy a servir siempre. Y le dije, Señor, a cambio de eso, yo te pido que me des sabiduría para terminar de formar a mis hijos. Ayúdame a crearles un entorno familiar, porque el amor de madre es el amor de Dios en la tierra. No hay amor más grande, y un hombre no lo puede sustituir. Y le dame sabiduría para que crearles un entorno. Y Dios me permitió ir conformando un hogar, siendo padre y madre para mis hijos, y yo le prometí un pacto de santidad a Dios de no tocar una mujer hasta el día que Él me la entregara y verla vestida de blanco. Fueron 11 años, 2 años antes de fallecer mi esposa, y 11 años en total santidad, sin tocar una dama. Estas manos que pecaron tanto, hoy solo sirven para alabar a Dios, para acariciar a mis hijos, para trabajar, y en ese momento estaban reservados para acariciar algún día la mujer que me iba a entregar por promesa a mi esposa. Y empezaron momentos difíciles en mi vida, momentos de tentaciones que ustedes no tienen idea, pero un hombre de rodillas y humillado ante Dios puede vencer cualquier pecado. Dios me permitió vencer tentaciones que por tiempo no se las voy a contar, pero tentaciones que estuve a punto. Un día Dios me arruinó el carro, porque yo ahí iba, según yo, estaba consumado, y después le pido perdón a Dios, y Dios no me lo permitió, porque una semana después iba a estar orando por un ateo que entregó su vida a Dios, y Dios lo levantó de la muerte. Murió a los 2 años, pero siendo un hombre de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero vinieron momentos difíciles. Un día, un 31 de diciembre, viene mi hija y me dice, papi, con mi yerno, me dice, papi, queremos hablar con usted. Me dijo, ajá, hija, le digo, papi, Julito se va a casar. Yo ya me casé. Marito ya tiene su novio oficial. Papi, ¿qué piensa usted de su vida? En ese momentito entró una soledad a mi vida, ese 31 de diciembre, que no se la deseo a nadie. Fue un golpe que recibí porque estaba entrando en una realidad de quedarme solo. Había esperado una dama que Dios no quiso, porque después supe por qué Dios no me permitió acercarme a ella. Pero ese día a las 12 de la noche, en una cena familiar, me salí al porche y ahí clamé a Dios y le dije, Dios, Señor, no tengo don de continencia. Me encantan las mujeres, Señor. Soy un hombre activo.
Señor, no permitas que esté solo, pero mándame esa esposa que he estado esperando, pero que tú me la envíes, Señor, porque no quiero actuar con mi fuerza, porque no quiero volverte a fallar. A las 2 semanas, aquella dama que yo ya la conocía, me invitó para que le diera unas enseñanzas, cómo se forman los grupos de crecimiento en hogar de su iglesia. Y ahí estuvimos 40 minutos. La segunda vez nos volvimos a ver, estuvimos 3 horas. La tercera vez nos volvimos a ver, estuvimos 4 horas. Y esa vez que estuvimos 4 horas, esa vez ella me dice las palabras que yo había esperado durante más de 10 años y medio. Las Ruth 3 del 8 al 11, que era la mujer que iba a ser mi esposa. Esas palabras ella me las tenía que decir. Y ahí empezó una cuenta regresiva. Con ella empezamos a orar porque ella recibió la misma promesa y empezamos a orar 6 meses, orando por teléfono. A los 6 meses que estamos orando, me dice ella que ya Dios le reveló que yo era el esposo. Y me acuerdo que cuando hacemos la reunión en su iglesia, que me iba a presentar ante su familia, ante el líder de su iglesia, ahí ella repitió las palabras definitivas con la cual yo saqué el anillo de compromiso que andaba, se lo puse en su mano donde me estaba comprometiendo en matrimonio. Ella empezó a llorar, su madre empezó a llorar, su familia empezó a llorar, todo el mundo, porque se estaba cumpliendo la promesa que le habían dado a ella, que iba a llegar un hombre a redimirla, y ese era yo. Me recuerdo que al tiempo me costó sacar los documentos de soltería porque fueron casi 5 meses de trámite, porque el registro de las personas, bueno, que por tiempo no les cuento toda la maraña que me sucedió. Y ella lloraba porque pensaba que yo no o sea, que la cuestión se estaba atrasando y atrasando. Y el día que me entraron los documentos, en una semana armamos la boda. Me acuerdo que estábamos ante el altar ya en el casamiento. La miro entrar de blanco, cantándole una canción a Dios, una alabanza a Dios, pero preciosa la escuchaba yo. Y yo empecé a llorar y le dije, gracias, Señor, te he honrado. Señor, te he honrado. Miren qué lindo es vencer el pecado. Cuando nos casan, nos vamos a la luna de miel. Mis hijos y mi yerno y mi nuera habían contratado un hotel donde fuera de la ciudad. El viaje era de 25 minutos al hotel, pero el carro me empieza a recalentar. Aquel viaje de 25 minutos duró 2 horas y media, parándolo a cada rato para poder llegar, para cuando la hoja subía. Cuando llegamos al hotel, parqué el carro echando humo, pero yo no sabía si iba más caliente el carro o iba más caliente yo. Un hombre que tenía 13 años de no tocar una dama, parecía un niño. Entramos a aquella habitación y sentí la presencia de Dios en los dos, porque aquella mujer me trató, parecía niño, no sabía qué hacer yo, todo nervioso, me trató con mucho cariño y ahí empezó una cuenta regresiva en mi matrimonio, de la cual estamos felices. Dios me la mandó con una niña. Hoy ya no me presento con 3 hijos, me presento con 4 hijos, en cualquier parte que yo vaya. Y tenemos hasta ahorita un lindo hogar. Miren, honrar a Dios es lo más precioso, aunque sea duro, aunque la carrera sea difícil, pero la gloria de Dios la vamos a ver. Dios me ha permitido sostenerme en esta pandemia. Se me casó mi hijo Julio César, que es el líder nacional de jóvenes. Se me casó mi hija mayor con el amor de su vida. Mi hijo menor anda con una muchacha cristiana también. Estamos criando una niña de 12 años que es lindo, que ella nos da alegría porque con sus bromas y todo nos hace reír. Y una esposa que ha aprendido a amarme porque Dios la formó para ser esa ayuda idónea. Dios no une sentimientos, une propósitos. Dios nos está llevando a otro nivel espiritual y a su debido tiempo les vamos a comentar. Yo quisiera que las personas que han venido el día de hoy miraran ese Dios vivo, que les puedo contar muchos milagros,
milagros donde Dios nos utilizó en lo personal, como pareja, con mi esposa, que en paz descanse, y en 6 meses Dios nos ha permitido restaurar muchas parejas que han venido en busca de ayuda con mi esposa para poder ayudar a muchas parejas. Dios nos ha permitido sembrar en el reino. Así es que las personas que me han escuchado el día de hoy, repitan conmigo esa pequeña oración que un día repetí yo y que no cambió mi vida, transformó mi vida. Repitan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a todas sus influencias y reconozco que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal. Inscríbeme en el libro de la vida para nunca ser borrado. Gracias, Padre, por darme a Jesús. Gracias, Jesús, por darme el Espíritu Santo. Amén. Solo quiero decirles que el orgullo más grande que un padre puede tener es ver a sus hijos hablar de la palabra de Dios. Vi subir a mi hijo a la Convención Mundial en Guatemala a dar el testimonio a más de 100 naciones. Salió en la revista La Voz en la Convención Mundial para todo el mundo. El menor lo vi subir al estrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, medalla de oro cum laude, como uno de los mejores alumnos de la universidad. ¿Qué más podemos pedir? Dios nos ha levantado, Dios nos ha hecho una familia full finet. Así es que muchas gracias y que la honra y la gloria solo sea para Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Julio, por tus preciosos testimonios. Esas son las maravillas que Dios hace. Y vea usted, al observar la vida de Julio en su pasado, mujeres, 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 pero es que un hombre sin Dios crea como un callo emocional de que él es indiferente, no siente nada, pues que está haciendo pecado, que es malo, que es incorrecto. Crea un callo emocional, como también cuando recibe cosas sobrenaturales o milagros, lo ve como algo que da por sentado, de que ni siquiera se da cuenta que está recibiendo también milagros. En esas dos situaciones está cuando una persona está sin Dios, donde se vuelve común los milagros, pues. Entonces, eso es estar sin Dios, donde lo sagrado se vuelve común porque no conocen bien de Dios, porque Dios, a pesar de cómo seamos nosotros, Dios sí está con nosotros porque Él nos amó a nosotros primero. Pero vean cómo Dios cambia, ese hombre soberbio, orgulloso y todo, con el tiempo, la factura se paga aquí y es ignorado y tantas cosas que ya escucharon ustedes, pero cómo Dios lo cambia, todo su lamento en baile. Y hoy en día pues tiene una esposa que Dios se la preparó, Dios se la regaló, era él, la pidió con características y así Dios se la mandó. Julio no fue un hombre enamorado del amor, sino que enamorado del matrimonio. Así que es lo más importante porque hay muchas personas que están enamoradas del amor, enamorados de la boda, no enamorados del matrimonio. Y Julio fue pedido a Dios, puesto para Dios y enamorado del matrimonio. Por lo tanto, eso es lo más importante, que no es un hombre enamorado del amor, sino que es enamorado de la familia. Así son las cosas que Dios hace y servir a Dios es el mejor trabajo que podemos hacer nosotros, porque Julio es un gran servidor de nuestra organización, trabaja para el Señor y Dios no se deja ganar en bondades de nadie.